Perfecto, sí, adelante. Ok. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la cuarta jornada, el segundo día de nuestra Escuela de Física 2021, dedicada al profesor Steven Weinberg. Es un honor para mí poder moderar esta jornada de la tarde de nuestro segundo día y moderar las actividades correspondientes a esta jornada. Vamos a comenzar nuestra jornada con una plática plenaria del doctor Rodrigo Sacagüí. La plática tiene como nombre Búsqueda de destellos de rayos gamma similares al GRB 1708, 17A, el GRB asociado a ondas gravitacionales. El doctor Rodrigo Sacagüí es un investigador y docente de la Escuela de Física y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una licenciatura en Física por la Universidad de San Carlos, también un doctorado en Cosmología y Astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. El área de investigación es astrofísica, física de los azares y agujeros negros. Doctor Rodrigo, es un gusto contar con su participación en este evento y déjenme recordarle nada más que tiene alrededor de 50 minutos para su plática y al final hay un espacio para preguntas y queda a su criterio si prefiere preguntas durante la charla o si prefiere que todas se queden para el final. Entonces, por favor, adelante y es un gusto contar con su presencia. Muchas gracias por la presentación, Luis, y bueno, agradeciendo también la invitación tan amable de la organización a este gran evento y también felicitarlos por llevar a cabo esta carrera de la física. Realmente es muy importante estos espacios, principalmente para estudiantes, ¿no? que están iniciándose en estas carreras. Y bueno, hoy les vengo a presentar un poco de trabajo que hemos estado haciendo en colaboración con colegas en México y es justo relacionado a un evento fascinante, un evento que realmente cambió, o bueno, nos abrió una nueva ventana en la astronomía multimensajera, ¿no? Y es el evento de GRB asociado a una onda gravitacional. Entonces vamos a empezar un poco hablando de astronomía, ¿no? Pues históricamente el estudio de los astros ha sido mediante radiación electromagnética. Nuestro primer instrumento de observación astronómica pues es el ojo, ¿no? Nuestro ojo. Desde niños nos acostumbramos a ver las estrellas, a ver el cielo. Y bueno, históricamente la astronomía ha sido en base a estudio de luz electromagnética, por eso se dice muchas veces que las astrónomas y los astrónomos tienen que ser expertos en la luz, porque es en base a radiación electromagnética que se pueden inferir muchas propiedades, como por ejemplo, cómo es la región del objeto que emitió la luz, qué tan lejos está, cómo fue el recorrido desde que se emitió hasta que nosotros detectamos. Entonces, es por eso que es muy importante entender muy bien la radiación. La astronomía básicamente se separa en función de la longitud de onda que se observa, hasta la radioastronomía, la astronomía de microondas, la de infrarrojo, la visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ¿no? En particular, en esta charla, pues voy a hablar de la astronomía de rayos gamma, que es la astronomía de altas energías. Y bueno, también a nivel astronómico se utilizan los términos universo térmico, que es cuando hablamos de algo que emite y la emisión se puede asociar a una temperatura, a un cuerpo negro, como por ejemplo las estrellas. Y el universo no térmico, que es cuando la radiación se origina por procesos no asociados a temperatura. También en función de la longitud de onda es que vemos diferentes cosas, como por ejemplo en microondas es que vemos el fondo cósmico, el fondo de radiación cósmica, que es la primera luz después del Big Bang, ¿no? En visible, pues estudiamos estrellas y como nuestro Sol, que emiten el visible. Y conforme vamos a energías más altas, pues estamos viendo eventos cada vez más extremos. Es así como eventos asociados a agujeros negros emiten rayos X, digamos el disco de acreción de material que está cayendo en un agujero negro emite rayos X, como la fuente Sagitario A asociada al agujero negro central de nuestra galaxia.
Y si nos vamos a eventos aún más energéticos o más cataclísmicos, como la colisión de agujeros negros, como agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias, llamadas galaxias activas, aquí ya esperamos radiación en energías aún mayores, que es la astronomía de rayos gamma. Entonces, cuando alguien, o cuando, bueno, estemos observando eventos en rayos gamma, estamos viendo los eventos más extremos, los que liberan más energía y usualmente asociados a objetos muy, muy masivos. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos procesos no térmicos? Aquí les pongo los dos que más se asocian a emisión de altas energías y bueno, como les decía, son procesos que no se deben a emisión térmica. Entonces, uno de los más eficientes es la radiación síncrotron, que es radiación que se produce cuando una partícula cargada que viaja a velocidades relativistas es acelerada por un campo magnético. Entonces, toda partícula cargada acelerada, pues emite radiación. Cuando esta partícula es relativista y es acelerada por la presencia de un campo magnético, es a lo que conocemos como radiación síncrotron. Esta radiación es muy efectiva, muy eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que esperamos altos flujos de radiación que se producen por radiación síncrotron y también emite en un amplio rango del espectro. Radiación síncrotron se puede observar desde radio, desde ondas de radio y puede llegar a los rayos gamma de menores energías. Entonces es un proceso que es muy eficiente, que se observa mucho en diferentes fenómenos astrofísicos. Otro proceso importante es el de Compton inverso. Esto sucede cuando un fotón incidente de baja energía interacciona con un electrón o una partícula relativista, ¿no? Porque es un electrón, puede ser un protón o un núcleo. Y esto ocasiona que el fotón expulsado gane energía y entonces se tenga emisión a mayores energías. Este proceso es el que sirve para explicar emisiones a mayores energías en el orden de megaelectronvolts a gigaelectronvolts. Para que tengan una idea, rayos X es del orden de kiloelectronvolts, la luz óptica es del orden de 10 electronvolts, ultravioleta. Entonces, estamos viendo energías 1.000.000 a 1.000.000.000 de veces más grandes que la luz óptica, ¿no? Entonces, este proceso se llama Compton inverso, puede producirse por diferentes poblaciones. ¿A qué nos referimos con esto? En objetos astrofísicos ustedes pueden tener diferentes poblaciones de electrones en diferentes regiones físicas de la fuente. Entonces puede ser que los fotones de baja energía se produzcan, por ejemplo, en la base del jet o en la corona o en algún disco de acreción y que estas partículas que van a producir el Compton inverso estén dentro del jet. A eso nos referimos con que puede producirse por diferentes poblaciones. Entonces estos son dos de los procesos más usados o adecuados para explicar la radiación en altas energías. Entonces, un poco así general, ¿qué fuentes astronómicas nos producen esta radiación tan energética? Pues tenemos varias. Para que tengan una noción, digamos, si le pudiéramos asociar una temperatura a estos rayos gamma, a estas fuentes, tendría que ser una temperatura mayor a los 100 millones de grados Kelvin. La superficie solar es apenas de algunos miles de grados Kelvin. Entonces, para que vean la diferencia entre las energías que estamos manejando, ¿no? Entonces, la emisión es no térmica y bueno, están los destellos de rayos gamma, que es de lo que voy a hablar más en esta charla, pero también se produce en otros objetos como los núcleos activos de galaxias, que son galaxias cuyo centro es muy brillante y ese brillo se debe a que se tiene allí un agujero negro supermasivo que está acretando material y que este material sale expulsado por dos chorros, como en la imagen acá que tenemos de la radiogalaxia Centaurus A, que es una de las radiogalaxias más estudiadas y más conocidas, y cuya imagen cabal podemos observar la estructura, cómo salen los chorros de material. Y bueno, estos tienen un agujero negro central, tienen material cayendo, material expulsado a velocidades relativistas, entonces son emisores de rayos gamma o de altas energías. Luego una emisión muy importante, pero de que se habla poco, es la llamada emisión difusa. Y esta es emisión, como su nombre lo indica, que no lo podemos asociar a una fuente puntual. Está difusa, por ejemplo, la imagen que tenemos acá es la emisión difusa del centro galáctico, que se asocia a la presencia de gas, en el cual tenemos electrones relativistas que eventualmente emiten.
Entonces, esta es una fuente muy, muy importante, sobre todo a considerar cuando hacemos observaciones en esas direcciones, porque es algo que nos afecta a la hora de estudiar objetos en esas regiones. Luego tenemos los púlsares, que son estrellas de neutrones que rotan muy rápido, de hecho llegan a rotar en el orden de nanosegundos, de milisegundos, son estrellas que están dando vueltas muy, muy rápido y que también emiten dos chorros de radiación y de materia. Entonces, cada vez que uno de esos chorros apunta a la Tierra, vemos un pulso, de ahí el nombre pulsar. De hecho, históricamente, cuando fueron descubiertos, una de las primeras sugerencias es que era una civilización extraterrestre. Luego, pues bueno, se descubrió de que no era así, de que son estrellas estos llamados objetos exóticos, que es una estrella de neutrones con un campo magnético relativamente alto, el cual está dando vueltas muy, muy rápido y que cada vez que uno de estos chorros pega con la Tierra, vemos un pulso, y de hecho son tan precisos como un reloj nuclear, o sea, estos objetos son extremadamente precisos. Y luego quizá uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas, al menos en esta región del espectro, es las llamadas burbujas de Fermi, que son dos emisiones difusas que salen del centro galáctico, por eso el nombre de burbujas. Únicamente se han descubierto en nuestra galaxia. Claro, esto puede ser porque son de bajo brillo y las galaxias cercanas pues no son suficientemente brillantes para que las veamos. Y una posible explicación es de que este es el remanente de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, hace algunos años fue una galaxia activa, es decir, que tuvo chorros de material que salían expulsados, pero que ya se apagó, y que esto es un poco de lo que queda de esa actividad que tuvo en el centro galáctico, se tuvo hace muchos años. Entonces, estos son unas de las fuentes astronómicas que conocemos. Entonces, ahorita vamos a hablar de GRBs. Vamos a iniciar con un poco de historia. Este es un objeto fascinante desde muchas perspectivas, y una de las primeras es que fue un descubrimiento accidental. Los GRBs no fueron descubiertos después de una búsqueda o después de una planeación para realizar un mapeo, ¿no? Sino que fueron descubiertos por accidente en los momentos en que había una escala armamentista mundial. Pues se lanzaron satélites al espacio para monitorear que no hubieran experimentos que estuvieran o que se estuvieran produciendo explosiones nucleares, tanto en la Tierra como en el espacio. Entonces resulta que se lanzó la misión espacial Vela, cuyo objetivo era monitorear justo explosiones nucleares, y estas fueron lanzadas en 1963, justo en plena época de Guerra Fría, y sin embargo en 1967 descubrieron un destello muy energético de rayos gamma, y sin embargo, debido a no conocer la naturaleza de estos destellos, el mismo fue catalogado como secreto, digamos, no se publicó el descubrimiento eh, inmediatamente porque debían hacerse estudios, y en 1972 se concluyó de que no tenían origen terrestre o solar, es decir, que no era una prueba nuclear de origen terrestre o que no eran ocasionados por emisiones del Sol. Y entonces ya así fue como se inició el estudio de estos objetos, y no fue hasta 1973 que se publicaron el descubrimiento y se publicaron resultados de 16 destellos en el paper llamado Observation of Gamma Ray Burst of Cosmic Origin, que fue publicado en 1973. Entonces, este es un poco de la historia, y de hecho estos objetos han sido asociados a otro tipo de eventos. Por ejemplo, hay algunos que proponen que GRBs han sido causantes de extinciones masivas en la Tierra, digamos, que si un GRB cercano pegó en la Tierra y eso originó extinciones masivas, que es una teoría que algunos han propuesto. Y bueno, entonces por eso son bastante fascinantes estos objetos. Entonces, ¿qué son en sí los destellos de rayos gamma o GRBs por sus siglas en inglés? Estos son emisiones cortas. Cuando hablamos de cortas, para que tengan noción, es del orden de segundos, y eso en escalas astronómicas es realmente corto, ¿no? Entonces son emisiones cortas e intensas. Intensas quiere decir que liberan 10 a la 52 sergios en escalas de segundos. Para que tengan una idea, es la misma energía que va a liberar el Sol en toda su vida, que son 10 billones de años, ¿no? Entonces, estos lo liberan en tan solo escalas de segundos. La radiación viene mayoritariamente en rayos gamma o rayos X o combinaciones de ambas.
y esto es a lo que conocemos como la emisión principal o prompt emission de los destellos de rayos gamma, que es en sí lo que la gente identifica como un GRB o destellos de rayos gamma. Entonces, las energías típicas van entre 100 kiloelectronvolts a 10 megaelectronvolts. De nuevo, son energías muy, muy grandes. Estamos hablando de rayos X a rayos gamma. La duración, que es el llamado T90, puede ir desde el orden de milisegundos. Hay destellos de rayos gamma que duran milisegundos, hasta destellos que han durado días, incluso semanas. Entonces, es bastante variada la escala de duraciones de estos objetos. Presentan variabilidad y estos son episodios de actividad con duración menor al destello. Y esto es muy importante porque la variabilidad, la escala de variabilidad es la que nos dice o la que nos da una idea del tamaño del objeto. Y es así como sabemos que es un objeto compacto, que tiene que ser algo muy pequeño y muy denso. E incluso una de las también fascinantes cosas de estos destellos es que algunos presentan una emisión en óptico, que se le llamó flash óptico, y esto es como un luzazo que dura también del orden de escalas de segundos, y que incluso un flash óptico fue tan intenso que pudo haber sido visible con el ojo humano. Es decir, que en el cielo, si alguien estaba observando en el lugar indicado, en el momento indicado, pudo haber observado un luzazo, una luz, y eso pudo haber sido un destello de rayos gamma. Otra cosa importante de estos objetos es que no sabemos cuándo ni de dónde se van a originar. Digamos, se detecta aproximadamente uno al día, eh, pero sin embargo no sabemos, por ejemplo, en qué región se va a originar uno. Y entonces lo que se hace es que se mapea continuamente el cielo para poder detectar la mayoría de estos objetos. Entonces, esta es una ilustración de Swift, una misión que fue lanzada en el 2004 para el estudio de GRBs y que en cuestión de años detectó 500 de estos objetos, detectando el GRB más lejano, que está uno de estos. De hecho, estos objetos, como son tan brillantes, los podemos ver muy, muy lejos. Estos se originan en galaxias lejanas, en galaxias muy lejanas, y entonces son muy útiles para entender un poco el universo en sus etapas iniciales. Digamos, estos objetos se ven incluso más lejos que supernovas y que cuásares porque son más brillantes. Y bueno, en cuestión de algunos años, Swift, una de las misiones más exitosas para observar estos tipos de objetos, ha detectado muchísimos de estos GRBs. Y como les decía, el hecho de que no vengan en una dirección preferencial, esto nos da la idea de que no tienen un origen en nuestra galaxia. Digamos, si fueran objetos que se originaran en nuestra galaxia, lo que esperaríamos es que la mayoría nos vendría en la dirección del plano, y esto es porque ahí tenemos más densidad de objetos, tenemos más densidad de polvo, más densidad de gas. Entonces, el hecho de que vengan de todas las direcciones del cielo es lo que con una buena sugerencia a que estos destellos de rayos gamma tienen un origen extragaláctico, es decir, fuera de nuestra galaxia. Entonces, cuando estudiamos estos objetos es muy importante entender cómo es su actividad, y esto se ve reflejado en las llamadas curvas de luz. Una curva de luz es básicamente graficar el número de cuentas que nos llegan en función del tiempo. Entonces, en el eje X sería tiempo y en el eje Y el número de cuentas por segundo que están llegando. Entonces, una cosa importante de estos GRBs es que ninguno es igual a otro. Aquí hay un número aleatorio de curvas de luz, si no estoy mal, esto es de la misión BATSI, una de las más exitosas, y podemos ver diferentes morfologías, como podemos ver destellos que tienen muchos picos, unos que tienen picos más finos, es decir, más variables, unos que tienen una subida y luego un caimiento suave, unos que tienen alguna subestructura como picos dentro de los picos, unos que tienen un pico único como esta. Entonces lo que vemos es que ninguna es igual a otra y que a su vez presentan diferentes morfologías. Algunas presentan algo que se llama como pre-burst y es una emisión antes del destello. Otras presentan estructuras como colas, como esta de arriba a la derecha, ¿no? De que vemos que cae suavemente, a eso se le llama cola. Entonces, estos destellos también por eso son igual de fascinantes, porque ninguno es igual a otro. Más adelante les voy a explicar cómo es que entendemos esta variabilidad, cómo es que la explicamos. Y una cosa importante es la duración. Entonces, la duración de un destello
El llamado T90 se define como el tiempo en que se acumula el 90% de los fotones que llegaron de ese destello, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos duración. Entonces cuando les dicen que un destello tiene una duración de 2 segundos, quiere decir que en 2 segundos nos llegaron 90% de los fotones de ese destello. Entonces la duración es importante porque es uno de los criterios, y de hecho el principal criterio que se utiliza para la clasificación de los GRBs. Y bueno, otra cosa súper importante a la hora de estudiar objetos, bueno, tenemos la actividad que es reflejada en las curvas de luz, y otra cosa súper importante para cualquier objeto, para el estudio de cualquier objeto, es el espectro. El espectro es básicamente cómo se comporta la energía, es decir, en el eje X tendríamos energía y en el eje Y la intensidad. Y para los GRBs, lo interesante es que se describen en su mayoría con una función empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los GRBs podemos explicar su emisión físicamente, es decir, el espectro no es consistente con algún proceso físico. La función empírica que describe la mayoría de GRBs es la llamada función de Band, que es una función que son dos leyes de potencia unidas en una energía de quiebre, que es lo que vemos acá. Tienen una ley de potencias con un índice espectral alfa, el cual cambia a partir de una energía de quiebre o energía pico, hacia una ley de potencias con un índice espectral beta. Entonces, alfa es el que se conoce como índice espectral de menor energía. El histograma, es decir, con los destellos observados hasta ahora, la mayoría tienen un índice espectral alfa de menos 0.75. Beta es el índice espectral de mayores energías. La mayoría de destellos tienen un índice espectral de menos 2.17. Entonces se dan cuenta el cambio, ¿no? El cambio es de menos 0.75 a menos 2.7. 17 es un cambio bastante grande. De hecho, por eso muchas veces se grafica de la manera de abajo. Aquí está multiplicado por e al cuadrado. Entonces por eso es que el alfa pasa a ser positivo en la primera parte y en la segunda parte negativo. Y este tipo de gráficas nos sirve para observar de una mejor manera dónde se da el cambio espectral, ¿no? Entonces vemos que ese cambio espectral para la mayoría de destellos es en un valor cercano a los 194 kiloelectronvolts. Entonces, este es un espectro empírico, de nuevo, es decir, que lo obtenemos en base al ajuste de datos. Estos puntos son las observaciones, se le ajusta una función y la función tiene esta forma. Y es así, ese es un problema bastante grande y es porque aún a todos los destellos no le podemos asociar un origen físico. La propuesta actual más favorecida es que este espectro es una superposición de varios, es decir, que tenemos varios procesos de emisión al mismo tiempo y que la suma de esos procesos de emisión es lo que nos origina esta forma en el espectro. Entonces, a esto es el que llamamos el espectro de Band, que es el espectro que más se observa en GRBs. Entonces, de nuevo, una cosa importante que les quiero dejar es que para entender los objetos nos interesa estudiar la actividad, que es en base a las curvas de luz, y cómo se comporta la energía, que es en base al espectro. En base a esos dos observables es como podemos clasificar muchas veces los objetos en astronomía, así como clasificamos galaxias, estrellas, etcétera, ¿no? Entonces, como les hablaba, un fenómeno interesante es el llamado flash óptico. El primero que se observó fue en el GRB 990123. Cuando vean esos números, quiere decir que el GRB fue detectado en el año 99, en el mes 1, el día 23. Es decir, que es un GRB que fue observado el 23 de enero de 1999, ¿no? Entonces aquí en las diferentes curvas son en rayos X y rayos gamma, y la curva esta púrpura es en óptico. Entonces, este fue el primer GRB al que se le detectó el llamado flash óptico, el cual aparentemente inicia un poco después de los rayos gamma. También hay que tener cuidado. Puede ser que simplemente no fuese lo suficientemente brillante para poderse ver antes. Eh, También una cosa es que, como se imaginarán, no es tan fácil observar este flash óptico, porque tiene que coincidir de que un telescopio óptico esté observando justo la región del cielo donde sucede el GRB. Como les decía, el GRB no sabemos dónde se va a originar ni cuándo. Entonces,
prácticamente estos se han detectado como que por casualidad, digamos, un telescopio que estaba observando otro objeto, tal vez una galaxia o algún otro tipo de estrella, y justo en la región del campo de observación del telescopio ocurre este flash óptico, entonces se tuvo la suerte de detectar. Sin embargo, han habido casos en el cual un telescopio está observando una región del cielo donde se produce un GRB y no se le ha visto flash óptico. Entonces, ¿esto qué quiere? Quiere decir que no todos los GRBs presentan flash óptico. Aquí hay que también que tener cuidado, puede ser intrínseco de la fuente o puede ser una cosa externa, como por ejemplo que en el camino hubiese una nube de polvo que no absorbe rayos gamma, pero sí absorben óptico y entonces por eso no podemos ver el flash óptico. Y como les decía, el destello 990123 fue el primero que presentó este flash óptico. Y una característica importante es que fue un destello brillante. Luego abajo podemos ver la imagen del flash óptico del 060117 y vemos cómo en cuestión, esto si no estoy mal está separado por horas, por horas y bueno, vemos cómo se ve un punto en el cielo, el cual poco a poco se fue desvaneciendo, ¿no? Entonces, esto es algo que conocemos como flash óptico. Luego, estos destellos de rayos gamma tienen su emisión principal y posterior a la emisión principal, los primeros modelos de GRBs predecían una emisión posterior que se debía originar por la interacción con el medio interestelar, y a esta le llamaron emisión tardía o resplandecer, que es lo que le llaman otros, en inglés afterglow, y esta emisión se observa en diferentes longitudes de onda, desde rayos X hasta radio, y tiene una duración mucho mayor al destello. Mientras un destello dura del orden de segundos, esta emisión tardía se puede ver incluso meses después de que se detectó la emisión temprana o principal. Esta emisión tardía se produce primero en rayos X. Esta tiene una duración aproximada de horas. Posteriormente inicia la emisión tardía en óptico, infrarrojo, tiene una duración típica de días, y posteriormente se produce emisión tardía en ondas de radio, que tiene duración típica de meses. No siempre vemos las emisiones tardías en todas las longitudes de onda, a veces se ve en rayos X, en óptico y no en radio, y viceversa. También una cosa importante es la implicación astronómica que esto tiene. Entonces, para medir distancias en astronomía, necesitamos, o bueno, distancias a escalas cosmológicas o extragalácticas, se necesitan de líneas de emisión. En rayos gamma y en rayos X tenemos un espectro continuo, en rayos X no siempre, pero en rayos gamma sí tenemos un espectro continuo sin líneas. Entonces, para poder medir distancias, necesitamos la presencia de líneas, y estas se observan en óptico, en radio, y entonces fue gracias a esta emisión tardía que se pudo medir distancias. Entonces, esta emisión tardía permitió las distancias y se confirmó el origen cosmológico. ¿Qué quiere decir eso? Que se están originando a distancias muy lejanas de nosotros, en galaxias lejanas a distintos corrimientos de rojo. Y también se puede estudiar un poco de la química de las galaxias donde se está produciendo estos GRBs. Entonces, un resultado importante es que las metalicidades de estas galaxias es baja, lo cual es bueno para nosotros porque la metalicidad de la Vía Láctea es alta. Entonces, eso implica que no se espera un GRB cercano, o al menos eso esperamos. De hecho, la estimación es que se produzca uno cada 1.000 millones de años que le pega a la Tierra, pero bueno, de momento parece que no hay ningún candidato cercano a convertirse de una estrella masiva a convertirse en GRB. Y bueno, la primera medición a distancia mediante emisión tardía fue para el GRB 970508. Y de hecho es un GRB famoso precisamente por habérsele podido medir la distancia y se confirmó su origen extragaláctico, ¿no? Que era un GRB originado en una galaxia muy lejana. Ahora, como les decía, tenemos diferentes tipos de destellos y su clasificación, o al menos uno de los primeros criterios de clasificación, es su duración. Resulta que con los destellos detectados por la misión BATSI se hizo un histograma, básicamente es el número de destellos por duración. Entonces se observó
que había una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un pico acá y otro pico acá. Entonces, una de las propuestas es que estas distintas duraciones se debe a que son dos tipos diferentes de destellos, y fue así como se produjo la separación en destellos largos, para destellos que tienen duración de más de 2 segundos, y destellos cortos para destellos que tienen duración menor a 2 segundos. Esta, eh, hay otros criterios, como por ejemplo qué tantos fotones nos llegan en diferentes bandas de energía, pero en general esta es una de las separaciones más aceptadas por la comunidad. Y también han habido grupos intermedios, o sea, los llamados destellos intermedios, que son como destellos largos, pero menos brillantes. También están los destellos cortos con emisión prolongada, y es que tienen un pulso muy intenso de corta duración, que es seguida de una emisión más débil, que dura mucho. Entonces, hay muchas clasificaciones. También hay otras propiedades, como que los destellos cortos son intrínsecamente menos brillantes, es decir, son más tenues en comparación a los destellos largos. También el número de destellos largos es por eso también, porque son menos brillantes los cortos. El número de destellos largos es más grande, digamos, son más destellos largos que se detectan en comparación a destellos cortos. Y bueno, entonces una propuesta o lo que se crea ahora es que existen estos dos tipos de destellos de rayos gamma, porque son tienen dos formas de originarse diferente. Entonces, si tenemos algo que libera mucha energía, tenemos algo que es puntual, digamos, que es algo pequeño, entonces el progenitor o quien va a originar esta liberación tan grande de energía, el candidato natural es que sea un objeto compacto y que sea capaz de liberar energías entre 10 a la 50 y 10 a la 54 ergios. Entonces, esta es energía muy grande en una región muy pequeña. Entonces, obviamente, los candidatos naturales son los objetos compactos, como agujeros negros, estrellas de neutrones. Entonces, es así como se propone que los progenitores sean o agujeros negros o estrellas de neutrones. Entonces, lo que se crea ahora es que los destellos de rayos gamma largos se originan por colapsares, es decir, son estrellas de muy alta masa que tienen gran momentum angular, cuyo núcleo colapsa. El núcleo colapsa en un agujero negro, el cual va a tener un disco de acreción que va a expulsar material por los polos, el cual eventualmente va a salir de las capas externas de este colapsar, y es así como se produce un destello de rayos gamma largo. Esto se apoya en que la mayoría de destellos de rayos gamma largo se observan en regiones de formación estelar, es decir, donde se están formando estrellas, y por ende donde también hay una alta actividad, también tenemos supernovas, etcétera, y que los destellos de rayos gamma cortos, bueno, y que también son más brillantes. Ahora, para los destellos de rayos de gamma cortos, y hacia aquí va lo fuerte del trabajo que les presento, que les comparto, eh, se propone que se origina de la fusión de sistemas binarios. Es decir, que tenemos dos objetos compactos, una estrella de neutrones con otra estrella de neutrones, o una estrella de neutrones y un agujero negro, los cuales van a, a fusionarse, van a fusionarse, y eventualmente van a producir un disco de acreción, por ende, los convierte en candidatos naturales a producir ondas gravitacionales. Entonces, estos destellos de rayos gamma cobraron mucha relevancia desde el que inició la búsqueda de ondas gravitacionales, y es porque el modelo actual propone que se van a originar por la fusión de objetos compactos. Entonces, pero bueno, ya que tenemos que sabemos que es una gran concentración de energía que se libera de un pequeño volumen y que va a salir colimada, es decir, por chorros, entonces es bueno
poder explicar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, existe un modelo que se llama el modelo de la bola de fuego, que es el modelo más aceptado, que, bueno, básicamente lo que tenemos que reproducir, pues bueno, es energía, entre los 100 keV y los 10 MeV, es decir, mucha energía, duración que va desde milisegundos hasta miles de segundos, variabilidad, emisión temprana y tardía. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Entonces, se propone de que se producen los llamados choques internos, los cuales es que el material que sale del progenitor está saliendo como que por capas, por, así, en, en, en regiones, digamos, sale expulsado por capas y no siempre salen con la misma velocidad. Entonces, cuando una capa de mayor velocidad alcanza una capa de menor velocidad, se produce un choque y se les llama internos porque estos choques se están originando dentro del jet o chorro. Entonces, esa es la explicación para la emisión temprana, esta que producía las curvas de luz con mucha variabilidad, y es que está expulsando mucho material que sale a velocidades relativistas. Entonces, cuando un material rápido alcanza otro, produce un choque, eso hace que se aumente la intensidad de emisión, luego viene otra capa que también alcanza, emite otro, y entonces es así como entendemos que se produce la emisión temprana, o la emisión principal, y la emisión tardía, se cree que se produce por los llamados choques externos. Estos choques externos es cuando el material que está siendo expulsado por los chorros está interaccionando con el medio interestelar. Entonces, véanlo, algo así es como una corriente que está arrastrando medio interestelar y entonces el medio interestelar se está acumulando y cuando es suficiente va a frenar al choque, va a frenar al chorro. Esto va a originar dos llamados frentes de choque y a estos a lo que conocemos como choques externos. Es la interacción del chorro con el medio interestelar y es así como entendemos que se produce la emisión tardía. Entonces, este es el modelo más aceptado ahora, el llamado modelo de la bola de fuego o fireball. También una cosa importante de este modelo es que predice emisión no térmica por los choques, pero también predice una emisión térmica desde la base del jet. Y es que cuando ustedes tienen un material muy denso, que tenga una opacidad muy alta, es decir, que no puedan escapar los fotones, se va a alcanzar equilibrio térmico, entonces eventualmente cuando se convierta en transparente, van a tener una emisión térmica. Entonces, es así como entendemos el modelo de la bola de fuego. Entonces, esta es una animación donde vemos el objeto central, que sería el agujero negro, que está expulsando material. Estas regiones más luminosas son los choques internos, y cuando interacciona con el medio interestelar, es el que conocemos como choque externo. Entonces, es así como entendemos ahora el modelo de la bola de fuego, que es el más aceptado. Entonces, pero sin embargo, el hecho que existan choques, tenemos que también explicar cómo alcanzan estas energías tan grandes. Y esto se produce por el mecanismo de aceleración de Fermi. Entonces, como les decía, se espera una llamada fotósfera, que es lo que les decía, que cuando está muy ópticamente opaco, pero pasa a ser ópticamente transparente, va a salir con una emisión térmica, entonces la fotósfera. Estos son los choques internos y el choque externo con el medio interestelar. Entonces, lo que se produce son los llamados frentes de choque, que son ondas de presión que viajan a la velocidad del sonido en el medio y que alteran las propiedades del medio que están atravesando. Entonces, estas propiedades, como la densidad, como el campo magnético, producen que se pueda acelerar electrones hasta energías muy grandes, energías relativistas, los cuales eventualmente se enfrían emitiendo por síncrotron e inverse Compton, y es así como explicamos la radiación tan energética en estos choques. Entonces, una cosa importante es que los choques son muy comunes. Se observan estrellas jóvenes, se observan supernovas, se observan GRBs en galaxias activas. Entonces, son realmente muy, muy comunes en fenómenos astrofísicos. Y para explicar cómo llegan a velocidades tan altas, esto se hace mediante el proceso de aceleración de Fermi, y es básicamente que un electrón gana energía al atravesar este frente de choque que se produce,
y como lo atraviesan muchas veces porque están colimados por el campo magnético, entonces van cada vez adquiriendo energías mayores y es así como llegamos a estas energías tan altas, ¿no? Entonces ya un poco de cómo es que estudiamos estos objetos. Entonces nosotros vivimos en un planeta Tierra que tiene una atmósfera que nos protege de los rayos gamma. Es por eso que se mandan observatorios satelitales, tenemos que estar fuera de la atmósfera, y el más exitoso ahora es el Fermi Gamma Ray Space Telescope, que fue lanzado en el año 2008. Detecta fotones entre 150 kiloelectronvolts a 300 gigaelectronvolts. Cuenta con dos instrumentos, el GBM o Gamma Ray Burst Monitor, que es un instrumento en particular dedicado al estudio de GRBs. Este es un instrumento genial para el estudio de GRBs. Y el LAT, que es un instrumento dedicado a estudiar energías grandes, es la que estudia del orden de 100 megas a 300 gigas. Y esta también se llama un observatorio de campo amplio y es porque mira una gran región del cielo. Y el LAT es muy útil también para estudiar las mayores energías. De hecho, muchas veces las características de detección de estos satélites es porque el material que se utiliza, pues obviamente es caro llevarlo al espacio, entonces sería ideal uno más grande, por supuesto, pero eso es más caro. Y en 10 años, que fue el cuarto catálogo que reportó Fermi, Fermi había detectado 2.356 GRBs, esto es un poco menos de uno por día, pero sin embargo es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces este es el Fermi Gamma Ray Telescope, que es como que la misión actual para estudiar GRBs y que ha conllevado un sinfín de geniales descubrimientos en el campo de los GRBs, y así como también este es el que descubrió las llamadas burbujas de Fermi, por eso tiene el nombre de Fermi, ¿no? Y bueno, este es el mapa de estos 2.356 destellos detectados. En negro tenemos los largos, en rojo los cortos y los verdecitos son los que no fueron posible medir la duración. Entonces, de nuevo, confirmamos la naturaleza de que nos vienen de manera isotrópica, eso quiere decir que vienen de todas las direcciones, y entonces se confirma, o bueno, es otra manera de ver de que su origen es extragaláctico, ¿no? Y bueno, como les decía, se esperaba el modelo de la bola de fuego, predecía componentes térmicas o cuasi térmicas que son descritas con un cuerpo negro, que de hecho es esta que se presenta acá. Ustedes, como les decía, el band, esta ley de potencias quebrada, se crea ahora que es la superposición de varias componentes, una de ellas es la térmica. Entonces, esta es una componente que estaba predicha por la bola de fuego, por el modelo de bola de fuego. Se ha detectado en diferentes destellos, sin embargo, no en todos. Esto también se debe a que es bastante difícil a veces. Depende mucho de la estadística que tengamos de cada destello. Y es un comportamiento diferente al de las componentes no térmicas. Usualmente se ven a etapas iniciales del destello. No es tan usual que se vean a etapas finales. Y bueno, por ejemplo, obviamente aquí uno siempre pone el ejemplo más bonito. Esta es una de las componentes térmicas más notorias, más brillantes, que fue en el GRB 100721A. Y bueno, y bueno, también se detectan otras componentes. Es por eso que les decía que aparentemente el espectro es la superposición de diferentes componentes, y este es uno de los GRBs más famosos, el 090510. Es un destello corto, el llamado el del Día de la Madre, porque es el 10 de mayo del 2009. Y el espectro que presentó, se recuerdan, el band era una que sube y baja. Aquí vuelve a subir. Entonces tiene otra componente adicional que se ajusta mejor con una ley de potencias, y es otra de las componentes que se observan en GRS. Y bueno, ya creo que a poco tiempo va a tener que correr con la parte final. Entonces, la idea era, bueno, como les decía, son los candidatos a producir ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales las detectamos apenas hace algunos años, no tiene mucho tiempo, es una nueva era porque ya no solo estamos viendo radiación, ahora estamos viendo perturbaciones espacio-tiempo que viajan desde donde se originó. Esto nos permite ver otras cosas porque para detectar o entender agujeros negros siempre es mediante observaciones indirectas como rayos X, como lentes gravitacionales. Sin embargo, ahora es una manera de poder detectar propiedades propias, digamos así,
Entonces se han detectado varios eventos de ondas gravitacionales, la mayoría es la fusión de agujeros negros, es lo que se espera porque son más masivos, esto va a producir una señal más intensa. Sin embargo, también se ha observado fusión de dos estrellas de neutrones, que es del que les voy a hablar hoy. También la fusión de un agujero negro con una estrella de neutrones, se han visto dos de estos eventos, sin embargo no se les vio GRB, lo cual es interesante y bueno, se explica con que fueron muy lejanas y la radiación pues fue absorbida antes de poder ser detectada. Entonces estamos en una nueva era, ¿no? Estamos en la era de la astronomía multimensajera. Ahora ya tenemos tanto radiación, también neutrinos, partículas, y ya tenemos ondas gravitacionales. Entonces, como les decía, son los GRBs cortos, son candidatos naturales y es porque se producen con la fusión de objetos compactos. Esta animación sería la de un agujero negro y una estrella de neutrones que está cayendo hacia el agujero negro y que eventualmente se fusionan para formar un agujero negro, bueno, dos agujeros negros. Entonces, el hecho de que el modelo de destello de rayos gamma corto sea mediante la fusión de objetos compactos, los hacía candidatos naturales a ser emisores de ondas gravitacionales. Sin embargo, no fue hasta el año 2017 que se logró detectar por primera vez un evento de onda gravitacional y posteriormente un GRB. Esto fue maravilloso, ha sido de las noticias más emocionantes de los últimos años, o al menos para, para nosotros que estamos en el campo. Fue genial, fue ver la receta completa, se detectaron ondas gravitacionales, posterior vimos el GRB, posteriormente vimos la hipernova asociada, que se espera posterior, y entonces fue una nueva era, sinceramente es algo maravilloso, estamos en una época genial. Entonces, este GRB 170817 se asoció al Gravitational Wave Event 170817, el A, que tiene el GRB es porque se produjo más de un evento en el día, entonces le ponen A, B, C. El GRB fue detectado tanto por la misión Fermi como por la misión Integral, que es otro satélite que está observando el cielo en rayos X. Fue un destello que se clasificó como corto, como esperábamos, un destello corto. Fue un destello cercano, digamos, para escalas astronómicas, cercano es 40 megaparsecs, para que tengan una idea, nuestra galaxia es del orden de kiloparsecs, entonces estamos hablando algo de 1000 veces más lejos en comparación al tamaño de nuestra galaxia, pero sin embargo, eso a escalas astronómicas o cosmológicas es cercano. Y una cosa particular es que fue un destello poco luminoso en comparación a otros más brillantes que se han detectado. Y la propuesta es que es lo que se llama un GRB of axis, fuera de eje. Y es que el jet no está apuntando exactamente en dirección a la Tierra, sino un poquito inclinado, ¿no? Entonces, este fue un evento fascinante. Sin embargo, ha sido el único que se ha observado tanto en ondas gravitacionales como en electromagnético. El único GRB asociado a una onda gravitacional es este evento. Entonces, eso nos hizo preguntarnos qué tenía de particular este evento, por qué solo este. Sí sabemos que se detectan GRBs cortos, no tanto, pero del orden de 1 al día, corto será 1 cada 3 días. Entonces es interesante estudiar o ver qué es lo que hace a este GRB distinto. Y bueno, siguiendo un trabajo de Bunkiel y Netol en el 2019, como les decía, para entender los objetos tenemos las curvas de luz, que es la actividad. Entonces, ¿qué tiene este GRB? Este GRB tiene un pico inicial, es decir, una actividad mayor al inicio, que se puede ver a energías medias, digamos, aquí tenemos energías bajas, medias y altas del destello, entonces vemos que hay un pico notorio a energías medias al inicio. Este pico está seguido por otro episodio, que es este rojo, que se ve en etapas finales y que se ve más fuerte a energías bajas. Y otra cosa es que conforme cambiamos de energías, pareciera ser otro destello. Digamos, si ustedes ven esta curva de en medio, no se parece a la de abajo ni a la de arriba, ¿no? Entonces quiere decir que la curva de luz cambia, ¿no? Entonces, estos son los dos episodios que se le observaron a este destello. Y del espectro, lo que se observó es que la componente inicial, la en azul en esta figura, es no térmica, quiere decir que se origina por síncrotron, es lo que creemos, sí, y que la componente térmica es dominante a tiempos finales, lo cual no es tan común.
Como les decía, las componentes térmicas se ven usualmente a inicios. Se cree que esto, para este destello en particular, es porque está fuera de eje, entonces estamos viendo la fotosfera por más tiempo. Y entonces la búsqueda la hicimos con destellos en el hemisferio norte para iniciar, y esto debido a que en el hemisferio norte es donde hay más instrumentos de detección, y encontramos que de una muestra de casi 200 destellos, solo el 2% son similares a este destello, que son el 190117C y el 200626A. Entonces esto quiere decir que esta es una posible explicación de que el destello este que se observó no es tan común, digamos, no es tan similar a los otros, no tiene diferencias espectrales y de actividad, y entonces es así como esta búsqueda se hizo en función de entender un poco, digamos, si hubiese salido un destello típico y común, habría que buscar una explicación de por qué no se ven tantos. Y entonces, bueno, esto fue a lo que llegamos. Y entonces, solo a manera de resumen, y casi cumpliendo el tiempo, pues los GRB son eventos extremos y luminosos, Sí. se producen por las muertes de estrellas masivas o fusión de objetos compactos. Los cortos son candidatos, bueno, ya le quitaría lo de candidatos con la detección, no, pero son contrapartidas electromagnéticas de ondas gravitacionales. Y el primero fue el 1708-17A, el cual es un destello poco común. Y de nuevo, gracias por la invitación y bueno, por haberme puesto atención. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Muchas gracias por cumplir con el tiempo, los 50 minutos. Tenemos espacio, 5 minutos para preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, usen la opción de levantar la mano y les vamos a dar este espacio para que puedan hacer su pregunta. David, tiene la mano. Sí, usted habló de la ecuación de Band que describe el espectro para los GRBs, ¿no? Ujú. Pero es una ecuación empírica, como mencionó, pero han habido intentos para intentar modelar, no sé, el espectro de otros principios o Sí, 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 de y hecho, de ser así, hay algún que sea más aceptado que otro. sí, sí, claro, de hecho yo trabajé en eso hace algunos años y es lo que les decía de la superposición. Entonces, por ejemplo, si uno pone una térmica, la de Van casi que naturalmente se vuelve en una no térmica Comptonized, que es síncrotron. Hay un par de casos que sí son muy difíciles y es que tienen un índice espectral totalmente fuera de los rangos aceptables, pero justo entendiendo como una superposición de espectros es como ahora creemos que se compone band. Eh, es difícil porque la estadística no siempre es mucha en los destellos, entonces cuesta distinguir diferentes componentes, pero sí de momento se cree que es la superposición al menos de una térmica, una no térmica que sería síncrotron, y a veces se ha detectado una extra que se explica como Compton inverso. Eh, pero sí, esos son los acercamientos que se han hecho y es lo que la comunidad cree ahora. Ok, muchas gracias. No, no, gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor. No sé si tenemos más preguntas, los participantes. Brian, adelante. Funcionarios, por favor, adelante. Tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por la plática realmente muy bonita, muy motivadora. A mí me llama la atención, es un comentario en realidad, lo sorprendente, ¿no? De cómo estamos en la ciencia, cómo un fenómeno tan violento, macroscópico, a estas distancias tan enormes, tiene una descripción cuántica, ¿no? O sea, todo el espectro que ustedes, el análisis que hacen es aún y todo, cuando son modelos, son el análisis del... Perdón, Brian, se mutió
Sin micrófono, dejamos de No escuchar. escucho nada. Cuántico, cuando estaba refiriéndose a que Sí. las No, fibras sí, tal vez. Si tuvieras algo que agregar, Rodrigo, esto es tan maravilloso, ¿no? Como un fenómeno macroscópico, una distancia tan larga y tan violento, tiene una descripción puramente cuántica desde el análisis teórico de ustedes. Claro, y que, digamos, no podemos tener laboratorios que lleguen a estas energías acá en Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos fenómenos son interesantes desde la perspectiva astronómica, pero también desde la perspectiva de relatividad, digamos, ahí entran curvaturas, y desde la perspectiva radiativa que eventualmente llega a interacciones cuánticas o secciones eficaces, eficiencias. Sí, realmente hay mucho, mucho. Por ejemplo, los espacios de microparámetros, estamos hablando de campos magnéticos, que es algo bastante importante porque los campos magnéticos juegan un rol fuerte, sin embargo los conocemos poco. Eh, entonces sí, es como ir gracias a observaciones macro, entendiendo lo micro y en base a radiación que viene desde muy lejos y que salió hace muchos años, ¿no? Entonces sí es una buena conexión y sí hay mucho por donde invito, digamos, al grupo de la UNA, si quieren, podríamos hablar e iniciar colaboraciones también en este sentido, ¿no? Sería bonito. Muchas gracias, Rodrigo, por ampliar. Bueno, claro, Muchas gracias, Brian, por su pregunta y muchas gracias, Rodrigo, por la respuesta. No sé si Hay una más. a alguien más le gustaría. ¿Quién más le gustaría? María Rení Mesa, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Los GRB se asocian a explosiones energéticas en galaxias distantes, pero ¿ha habido alguna que se haya detectado dentro de nuestra galaxia o no? De momento, afortunadamente, no. Se cree, bueno, hay modelos que proponen dos posibles estrellas en nuestra galaxia que podrían terminar como GRB. Digamos, son aún predicciones, no se ha observado esto en base a su masa, en base a su momentum angular. Sin embargo, no se ha observado ninguno. Y sí, tienen origen extragaláctico de momento. Digamos, esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Una es que hay un vasto número de galaxias que está, digamos, hay un número grandísimo de galaxias y bueno, entonces nosotros somos una, ¿no? Y luego es que, como les decía, nosotros estamos en una región de una metalicidad alta. Los GRB se han asociado a galaxias con metalicidades bajas. Esto no se entiende muy bien aún por qué, pero eso es lo que se observa y que tienen que apuntar el chorro directamente hacia el observador. Entonces eso hace, como el chorro es algo colimado, es algo pequeño, que la probabilidad sea menor, digamos. Si fuera isotrópica, ahí aumentaríamos el rate de detecciones y tal vez ahí sí tendríamos una detección local, pero sin embargo de momento han sido extragalácticos. Ok, gracias. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la respuesta. No sé si tenemos una pregunta más. Nos queda chance para una pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, a mí me gustaría enfatizar un poquito también lo que estaba comentando Brian, respecto al hecho de que justamente estos objetos, como usted nos decía, doctor, o sea, son extremadamente compactos. Es decir, en regiones muy pequeñas se concentran grandes cantidades de energía. O sea, esos son sitios donde efectos cuánticos y relativistas, o sea, están ahí. Es decir, en cierto sentido, los teóricos de algún modo buscamos estos objetos, ¿no? Y intentamos o pensamos en una teoría de gravedad que incluya la cuántica. Entonces, es muy interesante el hecho realmente de que con modelos, con propuestas de modelos, se empiece a explorar y a aprender un poquito
al menos cómo es el comportamiento, ¿no? de sus emisiones y demás, ¿no? Por ejemplo, las ondas gravitacionales, los agujeros negros. O sea, realmente las ondas gravitacionales nos dan información, ¿no? De que esos objetos están ahí, de que forman parte de nuestro universo. Ya una descripción microscópica como tal, pues, en su momento va a requerir de que tengamos una teoría más completa. Esto es una teoría de gravedad cuántica, ¿no? O sea, es decir, una teoría que tenga la gravedad acoplada a una teoría cuántica. Entonces, es muy interesante, ¿no? Ya anda por aquí la doctora Poma. Ya anda por aquí. Bueno, bueno, para finalizar, entonces, le agradecemos al doctor Rodrigo por su plática interesante y pedagógica. Y